WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy vamos a hablar de informaciones internacionales. A raíz de las votaciones en la Unión Europea, se ha visto un movimiento a la extrema derecha que motivó de inmediato la acción de Emmanuel Macron de disolver la legislatura y llamar a nuevas elecciones que van a ocurrir en unos días. Eso es ya breve. ¿Y qué pasa? Pues las encuestas dicen que la agrupación nacional, el RN, de Marine Le Pen, está al frente en la intención del voto de la gente. Así que eso es un movimiento definitivo hacia la extrema derecha de lo cual hay que hablar, porque propone cambios en toda Europa muy importantes, desde las decisiones en la nación europea hasta lo que pueda ocurrir en Francia, que por supuesto Macron va a ser el presidente hasta el 27. Pero esta entrada en la legislatura, como se perfila, pues podría ser algo realmente muy fuerte. Pero hay muchísimas cosas más de qué hablar en el día de hoy en el plano internacional. Vamos a iniciar desde luego con Francia, pero también ocurre que tenemos que hablar de la desdolarización, que es un tema fundamental, importantísimo. También Julian Assange acaba de ser liberado, finalmente ese es otro tema importantísimo, y Putin está en amor con Kim Jong-un. Hay muchísimas cosas pasando y desde luego nosotros tenemos que estar alerta porque el mundo está globalizado hace mucho tiempo. No es como que eso, ya no es una cosa como que esas cosas ocurren por allá y nosotros no nos enteramos. Realmente ocurren cosas por allá y tienen repercusiones en el mundo entero. Pero bueno, en la línea telefónica, debo decir, disculpen, en el día de hoy estoy más que bien acompañada por Carlos Severino, que está en la línea telefónica. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Carlos? Hello. ¿Estás ahí? Muy bien, ok, estás ahí. Buenos días, Carlos. Buenos es que días. Sí, estoy aquí, pero apenas te puedo escuchar. No me puedes escuchar. Muy bajito. Muy bajito, vamos a ver si... Súbeme, no soy yo. Ahora no soy sí. Yo. Okay. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, está con nosotros aquí también el profesor José Gabriel Martínez Borrás. Hay que decir, tiene más nombres que yo este muchacho, es una cosa increíble. Y él y el colega periodista Juan Hernández. Y bueno, Carlos me ha hecho el favor grandísimo de estar con nosotros para esta conversación que es tan y tan importante en este primer segmento, así que vamos a darle de inmediato la oportunidad, porque se me va el tiempo tan rápido, así que vamos a darle la oportunidad a Carlos, que está hablándonos desde la universidad porque tiene clasecita ya en breve. Así que buenos días, Carlos, arranquemos con estos temas. Saludos, Delvis, gracias, para mí es un placer. Saludos a José Gabriel, saludos a Juan, que están ahí también, y por supuesto saludos a toda la radioaudiencia de este programa. Yo creo que hay que mencionar el tema que no escuchaba bien, pero sé que hablaste de... Estamos hablando de Francia y de la desdolarización. Sí, pero antes hiciste una pequeña mención al tema de Julian Assange. Sí, que acaba de ser liberado. Yo creo que eso se ha convertido en una noticia que no se esperaba, algo que ha roto muy fuertemente lo que se esperaba, que el camino a seguir, ¿verdad? Que parecía que todo estaba arreglado para que se extraditara a los Estados Unidos y allí fuera parte de un proceso judicial muy terrible, ¿no? Que era lo que se temía que ocurriera, pero afortunadamente se ha logrado este acuerdo, ya está en libertad, de hecho tiene una vista, me parece que mañana, en un tribunal federal, pero en las Islas Marianas, curiosamente, ¿no? Muy cerca de Australia, donde es su lugar de origen y donde irá a vivir después que termine esa vista, donde se espera que se declare culpable de algunos cargos menores, y a cambio de eso, pues, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retirará todos los demás cargos que tenía, que empezaban en contra de él, que eran de espionaje
y de conspiración, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante porque el debate aquí, ¿verdad? Y ustedes que son periodistas conocen eso mejor que yo, es que los periodistas pues están protegidos de donde sacan sus fuentes, ¿no? Y él pues sacó una información extremadamente sensitiva en un momento dado, y por eso pues el sistema, los poderes fácticos se ensañaron en contra de él y comenzó una persecución muy larga que lo llevó a estar casi 14 años en cautiverio, primero en la embajada de Ecuador en Londres y luego en la cárcel de Belmarsh, sin ser enjuiciado por nada, ¿no? Así que es algo muy terrible lo que ha sucedido, pero afortunadamente nos alegramos mucho de que esto haya terminado y que él pueda ir a su casa a reunirse con su familia y a restablecer su salud, que se dice que se afectó mucho con todo este proceso. Así que enhorabuena en ese sentido, ¿no? Bueno, lo otro que tú me convocas también a que podamos comentar es el tema de la desdolarización, que recuerdo que en otros momentos hemos tocado en este programa. La desdolarización es un proceso que se ha tornado bastante notorio en los últimos años, y que consiste simplemente en reducir el ámbito de influencia que tiene el dólar, ¿no? Para eso hay que hacer un poquito de historia muy brevemente, ¿no? A partir de 1945, con los acuerdos de Bretton Woods, se acuerda que la moneda de reserva por excelencia en el mundo entero iba a ser la moneda de la nueva potencia emergente de aquel conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que fue los Estados Unidos. Y desde ese momento el dólar ha sido la primacía de las monedas, la moneda primada en el mundo entero como factor de cambio, como factor de reserva de las riquezas de muchos sectores, ¿no? Y se ha beneficiado muchísimo de eso los Estados Unidos. Lo que pasa es que en algún momento sectores de otros países que no estuvieron nunca de acuerdo con que hubiese una moneda prevaleciente de esa manera, particularmente Francia, que siempre, aunque participó del acuerdo, pues siempre se opuso a que el dólar fuera la moneda única en ese sentido. En algún momento Charles de Gaulle, en 1965, le pidió a los Estados Unidos, mandó un barco lleno se dice que mandó un barco lleno de dólares y le pidió a la Reserva Federal que se lo cambiaran en oro. Recordemos que en ese momento había la expectativa de que el dólar estaba totalmente respaldado por oro, ¿verdad? El respaldo del dólar era el oro, la confianza que se tenía en la moneda era la cantidad de oro que se tenían, pero sucedió lo que se temía, y en los Estados Unidos tuvieron que admitir que realmente no tenían la cantidad de oro que necesitaba para respaldar toda la moneda, y eso creó una primera crisis en el sistema financiero internacional de la posguerra, ¿no? Eso se subsanó más tarde, en 1970, con un acuerdo que comenzó a darse con Arabia Saudita, un acuerdo muy importante que se estableció entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que consistió fundamentalmente en que Arabia Saudita iba el país mayor exportador, ¿verdad? Y con amplias reservas de petróleo, iba a vender todo su petróleo exclusivamente en dólares, creando una demanda muy fuerte de dólares para el mundo y creando una estabilidad para la moneda. Y se consiguió, en efecto, pero a partir de ese momento el dólar dejó de ser dólar oro y se convirtió en dólar fiat. ¿Qué quiere decir fiat? Dólar de fe, dólar que se confía por fe su valor. Y el valor del dólar básicamente está centrado en la oferta y demanda de la moneda, que tenía una demanda gigantesca porque el petróleo comenzó a ser el eje fundamental de la energía mundial, ¿no? Por 50 años ese acuerdo perduró, ¿no? Desde 1974, aunque comenzó en el 70, se formalizó en 1974 como acuerdo entre ambos países. A cambio, Estados Unidos pues iba a proporcionarle seguridad a Arabia Saudita, armas y asesoramiento militar para su propia seguridad. Ese fue el acuerdo que se hizo.
Y sucede, para hacer el cuento largo, más corto, que el príncipe Bin Salman la semana pasada se anunció que no tenía intención de renovar ese acuerdo de 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que murió el petrodólar, el famoso petrodólar, el concepto, no solamente el concepto, sino el mecanismo murió. ¿Qué implica eso? Que a partir de ahora, ya no estando Arabia Saudita sujeta a ese acuerdo con los Estados Unidos, pues puede vender petróleo en la moneda que los saudíes entiendan que le convenga mejor. Quiere decir que puede vender petróleo en yuanes, puede vender petróleo en cualquier otra moneda de cualquier parte del mundo, en rublo, en lo que sea, en dólares, si estima prudente, pero no exclusivamente en dólares como hasta ahora. Pues claro, eso ha sido algo que a pesar de que no se ha comentado mucho en los medios, yo creo que este es uno de los pocos medios que estamos comentando esto, particularmente tampoco en los Estados Unidos, de que esto realmente es un paso en la dirección a la desdolarización, porque una cantidad de dólares se van a dejar de usar para comprar petróleo. Ya no es necesario que siga siendo así, y el temor que pueda darse es que otros países puedan seguir también la misma ruta, Venezuela y otros países que también decidan vender, no seguir el ejemplo, la OPEP completa, que pueda también diversificar sus ventas de petróleo en otro tipo de monedas, otro tipo de intercambio, ¿no? Eso ocurre en un momento en el cual, número 2, conjuntamente con las sanciones últimas que el G7 le impuso a Rusia, que incluye el apoderarse de todo el rendimiento de capital de las reservas incautadas en Occidente en contra de Rusia, se van a utilizar unos 50 mil millones de dólares, se van a utilizar para garantizar un préstamo a Ucrania, lo cual es una violación al derecho internacional. Y Rusia, ¿verdad? Entonces contesta eso con una medida más o menos simétrica que implicó, ya lo anunciaron la semana pasada, que la Bolsa de Valores de Moscú, que es una de las 10 economías más grandes del mundo, ¿verdad? Se cifra hoy día por paridad del poder adquisitivo en la cuarta economía del mundo, va a dejar de utilizar el dólar como moneda de referencia. Va a utilizar a partir de ahora el yuan. Y eso es otro golpe, ¿verdad?, en el sentido del camino de la desdolarización, porque son actividades económicas que no se van a hacer con dólares. Y como si fuera poco, los países del BRICS, que tienen un dinamismo muy interesante, están decididos, y posiblemente en la próxima cumbre, que es pronto, que se va a celebrar pronto en Kazán, en Rusia, van a anunciar nuevos mecanismos de intercambio sin utilizar el dólar como mecanismo de referencia. Sabemos que el BRICS no solo agrupa a países con grandes poblaciones, sino que también agrupa a países con grandes sistemas económicos entrelazados fuertemente con muchos países del sur global, que van a ver un alivio ahora a lo que fueron las tendencias en el pasado y los problemas que tenían muchos países por conseguir divisas para poder pagar sus deudas externas en dólares. Los BRICS están anunciando ahora que pronto el Banco de Desarrollo que han establecido pues estará prestando con otras monedas de referencia que no van a ser el dólar, como lo hace el Banco Mundial y como lo hace el Fondo Monetario Internacional, que crea muchos problemas, muchos países a veces teniendo que utilizar el dinero para importar comida, para pagar entonces la deuda, el servicio de la deuda que ha incurrido con estos instrumentos prestatarios del sistema económico de Bretton Woods. Bueno, así que sí. Uh-huh. No, termina, así que me voy ya a la pausa. Sí, ya hicimos el redondeo. Ok, perfecto. Que iba a añadir, Carlos, que se avecinan tiempos duros. Sí, eso no quiere decir, por supuesto, que el dólar se va a acabar, ¿no? No estoy diciendo eso, ni nadie lo piense. No me refiero a eso, me refiero a lo que son las transformaciones. Siempre las transformaciones son problemáticas. Claro. Cuando vienen esos cambios, pues siempre en lo que vienen las adaptaciones, en lo que unos protestan, los otros pelean, en lo que los otros declaran guerras, pues es un mundo
muy distinto. Eso es así, sí, cómo no. Seguro, pues Carlos, muchísimas gracias por haber dedicado a las órdenes siempre. Saludos a ustedes. Muy bien, que tengas un buen día. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y de regreso escuchamos la reacción de los compañeros que están conmigo aquí en el estudio. No se vayan a ir. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Esto fue lo que sucedió hoy en 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. Han perdido la noción de la realidad de lo que vive el pueblo de Puerto Rico. Cuando se otorgó esta contratación, se hizo ellos conociendo las condiciones del sistema, las condiciones ambientales, ¿verdad? La probabilidad de huracanes en la isla, y cada vez que hay una controversia pública surge como manera de solucionarlo el que se imponga un nuevo cargo si es que se van a arreglar los enseres eléctricos, un nuevo cargo si es que cortar vegetación, un nuevo cargo si es que hay que instalar una nueva planta generatriz, y yo creo que ya, ¿verdad? Deja de ser gracioso el que esta compañía no hable de lo que se programó cuando se llevó a cabo esta contratación. Todas estas cosas tenían que ser previsibles. Por eso desde el día 1 yo estaba hablando de que la Oficina de Alianzas Público-Privadas tiene que tener un rol de fiscalización. Me alegra muchísimo que la persona que hizo y redactó el contrato hace unas semanas por fin dijo que los van a fiscalizar. 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por WIAC 740. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, hoy estamos hablando de noticias internacionales. Acabamos de escuchar lo que tenía que decir sobre los temas más importantes el profesor Carlos Severino, que estaba en la línea telefónica. Y ahora me quedo aquí en el estudio con el profesor José Gabriel Martínez Borrás y con el queridísimo amigo y colega Juan Hernández. Así que quiero sus pensamientos acerca de lo que ha dicho Severino. Mira, yo y estaba hablando ahora con Juan, ¿verdad? Un punto bien interesante que es, y tú lo mencionaste, ¿no, Delvis? O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se explican estas transformaciones? ¿Con qué lo podemos comparar? Y yo creo que podemos hacer algunos análisis o analogías históricas, ¿no? Por ejemplo, yo doy el curso de Economía Política Global, que lo he dado, y entonces muchas veces analizamos la realidad de lo que fue los años 30, en particular porque hubo una crisis financiera en Austria que se expandió a Alemania, esto poco antes de que llegasen al poder, ¿verdad?, los nazis, ¿no? Y fue problemática en el sentido de que ya tenían representación en lo que en aquel momento le llamaban el Reichstag, no, ahora es el Bundestag, pero bueno, en el cual realmente el mundo se dividió, o por lo menos esos centros de poder capitalista se dividen entre las diferentes monedas, ¿no? A última hora, como hubo una falta de consenso y de cooperación, básicamente Alemania creó su propia área de la moneda, ¿cómo que se llama? El marco. Del marco alemán, ¿verdad? Que hoy en día es ¿cómo se dice? El euro. El euro. Pero en el marco alemán, Francia todavía, ¿verdad?, mantenía su imperio y por ende mantenía su moneda, el franco.
obviamente el Imperio Británico, que estaba en decadencia, pero que mantenía entonces la libra, y entonces la región norteamericana que predominó el dólar, ¿no? Y obviamente en la historia de Puerto Rico, el que pues que conozca los duros años 30, la Gran Depresión, sabe que Puerto Rico cae dentro de esa región. Hoy en día hay una gran diferencia, porque existe otro nivel de cooperación, que es lo que mencionó el doctor Carlos Severino, que es entonces ese proyecto del BRICS. Entonces, el proyecto del BRICS lo que está planteando es que no haya ese tipo de división como hubo en los años 30, ¿verdad? Que eventualmente culminó con la Segunda Guerra Mundial, sino que sea se cree un mecanismo de intercambio particular que pudiese ser, por ejemplo, una cesta de monedas de los participantes de BRICS, y entonces a raíz de ahí se calcule lo que sería el comercio entre esos países, aparte de crear nuevas instituciones, que él mencionó también, pues el Banco de Desarrollo BRICS, que implicaría que entonces los países también tienen financiación, ¿no? Y por ende, pues se rompe, ¿verdad?, con, digamos, la dominación o la hegemonía neoliberal dentro de cómo se ha manejado, ¿verdad?, la política de la austeridad y el dominio de el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estamos haciendo esa analogía, ¿no?, histórica, y quizás porque hoy en día es diferente y no necesariamente tiene que culminar, ¿verdad?, un conflicto, o eso esperamos, ¿verdad? Claro, pero muchas veces... Esperemos que no, porque a lo claro, mejor todo esto puede también terminar en un asunto de colaboración. Totalmente. Con entendimiento. Y no te vayas muy lejos. Vamos, no te vayas muy lejos. Fácil de aquí a 10 años Estados Unidos está llenando su solicitud para entrar a los BRICS. O sea, eso puede lo que pudiese pasar. Juan, pero sí. Yo me pregunto si el mundo está listo para un tercer bloque económico, partiendo de la premisa de que el bloque dólar es uno y el bloque euro es el otro, ¿no? La experiencia con el euro no ha sido miel sobre hojuelas. El euro ha tenido sus dificultades, incluso los ingleses se salieron del euro, y ahora a raíz de lo que vamos a hablar más adelante, de las elecciones en Francia comienza a mencionarse un Frexit, una salida de Francia también del bloque euro, ¿no? Así que eso no es que una cosa tenga que condicionar la otra, pero esa es la escritura en la pared. O sea, Brexit viene ahora con el mismo empuje, un empuje similar al que tuvo en su momento el Maastricht, ¿no? O sea, que es lo que genera el euro. Y bueno, y quién no dice que precisamente por los disímiles de las economías de los países que forman parte del BRICS hayan dificultades, ¿no? Las ponencias más evidentes son Rusia y China, pero ahí detrás, quizás en un tercer o cuarto lugar, está India, pero también está Egipto, está Arabia Saudita, que yo no sé cuál es la moneda de Arabia Saudita, pero es bien fuerte, ¿no? La de los Emiratos Árabes Unidos, son economías muy fuertes, pero Irán, Egipto, son economías más. Etiopía está en ese paquete, ¿no? O sea, esas son economías más frágiles, y entonces pues ellos pues pueden beneficiarse de entrada de una serie de cosas, pero cada uno de ellos quiere motivar o desarrollar sus economías nacionales, y el énfasis debe ser, o muy probablemente sea, hacia el uso de sus propias monedas nacionales, para fortalecerlas y fortalecer su desarrollo económico. ¿Cómo sienta eso delante de? O sea, antes teníamos que comprar dólares para poder ejecutar transacciones internacionales o pagar nuestra deuda. Vamos a cambiar eso por rublos o yuanes, o rupias en todo caso, ¿no? O sea, no es esto cambiar una cosa por la otra. O sea, son preguntas que surgen, ¿no? Ahorita tú hablabas de crear una especie de depote. El término internacional correcto es una canasta, una cesta. Aquí en Puerto Rico, un pote. Un barrilito de tocino. De las economías, ¿no? Fundamentado en la economía. Y entonces de ahí crear quizás una nueva moneda de referencia, que incluso se considera el desarrollar una criptomoneda, basado en no hay término que yo conozca en español, blockchain. Y entonces pues es
es complejo, pero por ahí vienen, ¿cómo es? La voluntad está en, la voluntad se hace, el camino se hace andando, ¿no? Así que por ahí viene, como dijo Severino, por ahí viene la reunión cumbre, y ahí, hasta donde he podido escuchar yo por ahí, como una veintena de países que quieren montarse en ese carro. Así que sí. Vamos a ver cómo les va. Es curioso lo que mencionas porque en esa primera ronda, ¿no? O sea, ahora estamos hablando ya de BRICS Plus. Entonces, en esa primera ronda, cuando estamos hablando de Irán, Venezuela, etcétera, son países que sí han sido en algún momento importantes en términos económicos, pero las sanciones, y ahí es donde yo creo que va el punto, ¿verdad? Las sanciones los han debilitado de una manera muy grande. En el caso de Etiopía, Etiopía estaba pasando por una guerra civil y entendiendo, ¿verdad?, de que gran parte de esa guerra civil fue inducida quizás por Occidente, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema interesante aparte. Así es que yo creo que todo esto viene realmente el tema que se viene hablando ya hace mucho tiempo, pero a raíz del fin de este acuerdo, ¿no?, con Arabia Saudita. Yo creo que si ponemos, la pregunta es ¿por qué Arabia Saudita decide terminar con este acuerdo? Pues yo creo que no era un tratado per se, sino era un acuerdo más de que por 50 años vamos a aceptar esta denominación del petrodólar, porque evidentemente pues nos conviene por todas las razones que ya describieron, ¿no? Pero la pregunta es que no solamente da la casualidad que ha caído 50 años después, un momento donde se está dando una transición hacia la desdolarización, que como muy bien dijo Severino, no implica que el dólar no va a ser importante, ¿no? Pero realmente porque se están creando otros mecanismos entonces para poder llevar a cabo un comercio desde otra, digamos, otra lógica, ¿no? También hay que ver cómo Estados Unidos interpreta eso. No, y claro, y yo creo que por lo que estamos viendo lo está interpretando de una manera bastante negativa, ¿no? Y lo vemos en relación no solamente al conflicto ucranio-ruso, lo que está pasando en Oriente Medio, y ahí vamos, ¿verdad? Y tú sabes que ellos tienen la maquinita de hacer los billetitos. Claro, ¿verdad? Pero bueno, es que así es que ha funcionado la maquinita. Exacto. Pero si en la medida que la desdolarización continúe, esa maquinita va a tener más problemas, ¿no? Y ahí yo creo que es donde vamos en el contexto. Entonces la pregunta es ¿por qué Arabia Saudita ahora va a tener menos uso? Correcto, ¿no? Entonces, pues una demanda menor, va a tener etcétera. que trabajar tanto. No, exacto, y el impacto que estábamos hablando. ¿No? Sí. Bueno, la maquinita, pero que estábamos hablando de un mayor hiperinflación en los Estados Unidos, si ese fuese el caso, en casos drásticos, ¿verdad? Y ahorita lo comparaste con Argentina, ¿verdad? Que yo creo que es una buena comparación. Si es que la pregunta es ¿por qué Arabia Saudita? Y realmente Arabia Saudita está mirando hacia el proyecto de BRICS. Ya Arabia Saudita se había integrado a la Ruta y la Franja, que era el proyecto de China. Sí. Es importante decir que BRICS no es nuevo. Correcto. BRICS viene desde inicios de este nuevo siglo, 2005, 2006, 2007. Sí. Por ahí más o menos en esas fechas que lo que pasa es que son dos o tres países, y entonces de momento esto ha alcanzado una masa crítica, y bueno, y tú vas a saber dónde va a terminar esto ahora. Claro. El BRICS coge el impulso a raíz de la crisis de bienes raíces y financieras estadounidenses de 2007-2008 por ahí. Exacto. Y de ahí entonces eso comienza como un foro multilateral que entonces pues va encajando en la medida que seguimos viendo, ¿verdad?, los resultados del crecimiento de la economía capitalista y el centro que es Estados Unidos y sus problemas estructurales particulares. Y vamos a tener el ojo puesto en eso porque de aquí hacia adelante va a ser mucha noticia sobre esto y es un asunto que hay que seguir de cerca. Tengo que pausar y cuando regresemos hablemos entonces de Francia. No se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Terapia física y ocupacional, terapia del habla, son parte de los servicios que ofrecemos en el Hospital del Niño, siempre con mucho amor. Hola,
Mi nombre es Mari Carmen Figueroa y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación sobre noticias internacionales con el profesor José Gabriel Martínez Borrás y también con el queridísimo amigo y colega Juan Hernández. Vamos a Francia, porque Francia está tan caliente como el... como Puerto Rico. Sí, exacto, como Puerto Rico y como Assange y Estados Unidos y Biden y Trump bueno, y que ya el jueves hay un primer debate. El jueves es el primer debate. Exacto. Será el único. Eso vamos a tener, es posible. Dos viejitos peleando. Imagínate, ¿y de qué manera van a pelear? Eso yo no sé, ay mi madre. No sé si lo vamos a resistir. No sé si vamos a resistir. Eso tendremos que comentarlo, pues, claro. Ok, Juan. Okay. Sí. Mira, la situación con Francia surge a partir de la elección que se dio hace un par de semanas para el Parlamento Europeo, ¿no? Donde hay como 20 y pico de países que forman parte de ese Parlamento, que es un organismo internacional, y cada uno tiene una representación específica, ¿no? Ese Parlamento es bien grande, tiene mucha gente. Muchísimo. Pero esta situación con Francia, la gente se olvida que también pasó en el mismo periodo de votación con Alemania. Los alemanes la derecha alemana se quedó con la representación en el Parlamento. Pero antes había pasado con los españoles, lo que provocó también otra crisis similar a la que está viviendo ahora Francia, ¿no? Macron, el presidente francés, ha tomado esto como una especie de escritura en la pared y ha dicho: yo que llegué al poder más o menos cómodamente, estoy perdiendo toda esa ventaja. De hecho, la organización política de Macron, algo de las izquierdas, no sé, va quedando en un rezagado tercer lugar, ¿no? Lo que es juntos en español. Entonces, pues, a la hora de la verdad, la decisión de Macron de abolir el Parlamento y llamar a unas elecciones tempranas no es sino una estrategia de lo que en buen castellano se llama damage control, porque él estima que puede perder más apoyo mientras más pase el tiempo. Así que vamos a recortar ahora la pérdida y vamos a ver si podemos reformular la legislatura francesa. Es un salto al vacío. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué eso es importante? Porque quien gane la mayoría en el Parlamento francés, en la legislatura francesa, el organismo político que gane eso, el líder de ese organismo político tiene la prerrogativa de ser primer ministro de Francia. Y tú tienes un presidente como Macron y tienes un primer ministro que es de la ultraderecha, que es el Jordan Bardella, es que se llama él. Entonces esto se prefigura, esto se prefigura como si en Puerto Rico hubiera un gobierno compartido. Y entonces esto abona a un gobierno de negociación y consenso o a un gobierno de parálisis absoluta. Sí. Bueno, ya Bardella ha dicho todo lo que va a hacer. Claro. Ya ha dicho montones de cosas sobre lo que va a hacer. Eso es sí y solo sí. Pues claro, si llegara. Eso sí gana una mayoría absoluta. Gana una mayoría absoluta. Y como están las encuestas, parece que falla por un pelito. Sí, eso es lo que yo estoy también viendo. Me parece que Severino había mencionado, es que lo escuché en otro programa hoy y no si había mencionado que posiblemente gane la mayoría absoluta, pero lo que yo tengo es que no es que gane la mayoría absoluta, pero que el crecimiento ha sido exponencial. Exacto. O sea, que lo tengo por ahí. Si tenían 88 diputados, ahora van a tener 200 y pico. Y creo que para hacer la mayoría absoluta, que lo tengo por aquí, son 289. Exacto. De acuerdo con esas cuentas que yo vi,
la derecha, ¿verdad? La ultraderecha, Frente Nacional, ya ellos no se llaman Frente Nacional, pero bueno, sería de 200 a 240 escaños. Por ende, creció exponencialmente a lo que eran 88 diputados actualmente, ¿no? Pero entonces, y aquí es donde habrá que ver cómo el juego le sale a Macron, que es el hecho de que sale este nuevo Frente Popular, que entonces se oponen a la izquierda, ¿verdad? Oponiéndose abiertamente entonces a esta derecha, y entonces ellos también están creciendo bastante porque están en segundo lugar y parece que van a ganar de 180 a 200 escaños, ¿no? Y entonces el oficialismo, que es Juntos o Ensemble en francés, mi francés es muy malo, de 80 a 110 escaños, ¿no? O sea que entonces el grupo, digamos, de Macron, y hay que recordar, ¿verdad? Cuando Macron llega al poder, llega realmente como una figura que supuestamente iba a parar el avance de la derecha, y a la misma vez también de la izquierda, ¿no? O sea, era este centrista sí. Maravilloso que de alguna manera pues ya estaba sobrepasando lo que los partidos que ya nadie habla, que son el gaullista y la socialdemocracia, que prácticamente han desaparecido, ¿no? Literalmente. Entonces, la pregunta es cómo le va a salir, ¿verdad?, esta jugada, que yo creo que lo postulan muy bien, ¿verdad?, en donde si ganase, no por mayoría absoluta, pero tienen una mayoría, habría que ver cómo se organiza ese centralismo, ese oficialismo, que ya no sería oficialismo, en relación a crear una mayoría para entonces nombrar un primer ministro. Y ahí es donde puede haber una crisis muy grande. Yo la comparo un poco con la Alemania pre-nazi, ¿verdad? Un poco donde nombraron, ¿verdad? Y le ofrecieron esa cancillería a Hitler y eso. No estoy diciendo, ¿verdad?, que implica lo mismo, pero es una situación también donde las políticas de este primer ministro, aunque la política exterior queda en manos del presidente, puede entonces impulsar, por ejemplo, una postura sumamente de antimigrantes, ¿no? Y eso es lo que está postulando. Y que ese es el problema principal. Pero, o sea, lo que mueve todo esto realmente es el asunto de la migración. Es correcto. No solamente, sí. Yo creo que la migración es lo más evidente, pero hay otras cosas como son los americanos llaman los entitlements, que son las políticas de seguridad social, etcétera, ¿no? Pero por supuesto, tú sabes que se escoge para las campañas políticas lo que tú creas que le molesta más a la gente. Claro. Pues, ¿y qué es eso? Pues la inmigración. Sí, y entonces pues cuando vemos esto de frente, no podemos olvidar que esto es una primera vuelta. Uh-huh. Hay una segunda vuelta. Es correcto. Entonces, la segunda vuelta es como 2 semanas después de... Uh-huh. Las elecciones son este domingo, 2 semanas después es la segunda vuelta. La segunda vuelta. Entonces, esto le da la oportunidad de que si no obtiene una mayoría absoluta en la primera, puede ser que obtenga esa mayoría absoluta en la segunda, uh-huh. porque por el realineamiento de las fuerzas políticas que pudieran haber quedado fuera. Una de esas fuerzas políticas es el histórico partido de la derecha, que se me escapa ahora el nombre, en Francia. Creo que el partido no acumula un 10, un 12% del voto popular, no va a la segunda vuelta. Uh-huh. Entonces, ya este partido de derecha histórico ha buscado un acomodo y se ha hecho eco de las políticas de RN. Entonces, pues obviamente, ya lo poquito o lo mucho que puedan aportar hacia esos 280 y pico de delegados para la mayoría absoluta, pues, bueno, ya me estoy adelantando a esa segunda vuelta y te estoy diciendo que me voy a alinear contigo y que podemos negociar. Para tener una mayoría. Pero lo mismo deben estar pensando nosotros, porque claro. En Francia hay más de los 4 o 5 que hay, ¿no? O sea, siempre hay organizaciones políticas que se levantan con 10 o 12 delegados, ¿no? Así que otros pudieran estar pensando lo mismo. Uh-huh. Lo que plantearía que quizás unos y otros reclamen haber aportado una cantidad que puede anularse uh-huh. en ese debate, ¿no? ¿Y quién puso más? ¿Quién puso menos? ¿Cómo llegaste o cómo no llegaste? Y eso les permite al oficialismo y a las izquierdas un espacio para colarse ahí uh-huh. y servir como de cuña, sino de impedimento uh-huh. para que la derecha y la ultraderecha asuman el control. ¿Qué más ustedes creen que apuesta Macron en todo esto para dar ese salto al vacío? Yo, honestamente,
yo creo que Macron, para mí, ¿verdad? Y yo creo que es muy interesante el planteamiento que está haciendo Juan y ver realmente cómo va a quedar eso al final. O sea, él dijo que él no iba a renunciar no importa lo que pase. Yo no sé si eso es totalmente cierto, pero bueno. Él dijo que él va a estar hasta el 27. Él dijo que él va a estar hasta el 27, termina su término y él va a estar ahí. Pero si la cosa se pone muy complicada, particularmente, ¿verdad? Porque hay una mayoría absoluta, ¿verdad?, de la derecha, pues evidentemente habrá que ver cuál es la reacción y cómo él pretende llevar a ese tipo que es que le llaman cohabitación en Francia, ¿no? Así que yo creo que eso sería interesante verlo, ¿verdad? Y obviamente lo otro será la reacción de la izquierda, pero de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, todo pudiese aparentar que ese centralismo va a desaparecer. Porque o se mueve a esa derecha o se mueve a la izquierda. Yo creo que no va a tener mucha opción. Estamos hablando de una segunda vuelta, ¿no? Y debe haberla. No va a conseguir nada de lo que quiere. Yo no podría decir que no va a conseguir nada, pero vamos a decir que en el cajito de compra va a llevar menos productos. Es lo que puedo, o sea, falta una mejor metáfora, ¿no? O sea, él está aspirando una compra de 500 pesos. Y a lo mejor sale con las compritas de 50. Por así decirlo. Bueno, ¿no? O sea, hay que ver entonces realmente cuál va a ser el resultado final y entonces obviamente si esa derecha llámale ultraderecha, como lo prefieras llamar, gana, entonces cómo se va a repostular todo este tema de la identidad francesa, de lo que tú mencionaste de si efectivamente hay el France Exit. Realmente ellos han moderado un poco su discurso en relación a la Unión Europea y creo que el mismo Bardella lo que está hablando ahora le habla de esta especie de concierto europeo de naciones, ¿no? Donde realmente pues se va van a apoyar de alguna manera, quitarle poder a la Unión Europea para que haya más poderes en los estados, ¿verdad? Que no es muy diferente a veces a lo que algunos republicanos dicen en los Estados Unidos. Pero evidentemente todo eso se confunde un poco entonces con ese discurso antimigrante, donde evidentemente la identidad, pues ellos van a tratar de crear una identidad francesa que sea antiislámica particularmente, y también es porque a raíz de los problemas económicos, evidentemente mucho de este tipo de discurso demagógico siempre culpa a la migración, ¿no? Cuando realmente los problemas de Europa son más grandes. Inclusive yo no vi en la plataforma ninguno que estuviese apoyando negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania y Rusia, que es de lo más que de una de las cosas que más está afectando a Europa. En el caso particular de Bardella ha dicho que él no descarta el envío de tropas a Ucrania. Es por ende. Porque de lo que se trata de Guatemala a Guatapeor, sí, ¿no? De lo que se trata aquí es de que ellos entienden de que Rusia representa una amenaza a Europa, a la Europa occidental, y ellos no van a quedarse de brazos cruzados, y si hay que enviarle ayuda a Zelensky, no le vamos a ayudar diciéndole, no, aguanta ahí, te vamos a mandar 20 aviones más. No. Bueno, una cosa es lo que, una cosa es lo que dicen, ¿verdad?, en la campaña, otra cosa es lo que hacen luego. Eso queda claro, pero la misma Le Pen ha dicho que ella es sionista. Y hay que recordar que el padre de ella, ¿verdad?, este líder histórico del Frente Nacional, que era Jean-Marie Le Pen, él muchas veces fue criticado por ser antisemita. Entonces es interesante que la hija, ¿verdad?, se está posicionando como una sionista, ¿no? O sea, que lo que estamos viendo también es una reinterpretación bien particular de esa extrema derecha europea, en el cual pues se apoya el colonialismo de asentamiento israelí en la Palestina histórica, y particularmente que quieren continuar entonces la guerra con Rusia. Es interesante también porque en un momento se le acusó a ella, aunque ella no está liderando ahora, es Bardella, pero ella va a ser la candidata probablemente en 2027, a menos que sea él, ¿verdad?, va presidente. A ella siempre se le acusó de ser pro-Putin, entonces ella pues siempre habló de la importancia de tener un diálogo con Rusia, etcétera, pero por lo menos ahora en la campaña y la mentalidad de cómo se está exponiendo en los medios y las posturas oficiales, inclusive hasta del Frente Popular, es que continúe de alguna manera el apoyo a Ucrania. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene Europa, o por lo menos uno de los grandes problemas, que es que la guerra en Ucrania realmente ha comenzado un proceso en el cual la economía europea está sufriendo mucho más que la de Rusia, que parece que está en tasas de crecimiento positiva, mientras Europa realmente pues está pasando por este proceso, está apoyando inclusive un proceso de reindustrialización a raíz de esto, ¿no? Sí. Bueno, tengo que pausar, y cuando regresemos, ya que hemos mencionado tanto a Putin en este segmento, vamos entonces a mirar qué es lo que está haciendo Putin con Corea del Norte y cuáles van a ser las repercusiones. Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de
de Elvis Grisel y compañía. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA. El que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No. Mejor con corned beef. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto. De lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo. Y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en el último segmento de este programa de informaciones internacionales que está el mundo candente. Y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar entonces de este romance que se ha iniciado entre Putin y Kim Jong-un. A ver, ¿qué tienen ustedes que decir? Bueno, dale. Sí. Mira, yo creo que es importante entonces poner esto en contexto, obviamente, ¿no? Del conflicto ruso-ucraniano. Parte de lo que se habla mucho también y yo creo que como todo esto encaja con China, ¿verdad? Que hay unas complejidades interesantes que podemos mirar. Durante la época de Obama fue que Estados Unidos, ¿verdad?, empieza a decir, bien, estas guerras que llevamos en Afganistán y en Irak, pues no están dando los resultados que queremos, ¿verdad?, por muchas razones. Y entonces empieza a dar también la idea de que el problema era China, ¿no? Y entonces se habla mucho de este pivote a Asia, que entonces comienza con Obama, pero que evidentemente pues crece en retórica mucho más grande con Trump, y que Biden ha continuado unas políticas particulares en relación a esta rivalidad China Estados Unidos. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque para todos los efectos también ha habido un pivote ruso hacia Asia, ¿no? Entonces, yo creo que esto realmente empieza a culminar un poco ese proceso del pivote, y particularmente a raíz de las amenazas, en la medida que el conflicto ruso-ucraniano está presentando unas características muy particulares en el campo de batalla, y me refiero que todo aparenta ser que los rusos dominan el campo de batalla, y por ende, ¿verdad?, se le ha dado un permiso particular a Ucrania a empezar a pasar lo que le llaman a cruzar las líneas rojas rusas, ¿verdad? Es importante decir que durante la Guerra Fría Estados Unidos no hubiese apoyado que un proxy atacase a la Unión Soviética directamente de esa manera. Por ende, ¿verdad?, estamos viendo una situación donde quizás por las mismas características del campo de batalla, donde aparenta ser que los rusos dominan, pues entonces cuando, como dicen, ¿verdad?, cuando estás perdiendo tú apuestas más, ¿verdad? El que está el adicto al juego apuesta más, y por ende, ¿verdad?, pues se están cruzando una línea roja, y la pregunta es cómo responde Rusia a eso, porque si Rusia simplemente entonces empieza a atacar objetivos también en países miembros de la OTAN, pues evidentemente lo que va a acabar es con un intercambio nuclear. Eso es evidente, ¿no? Así que por ende Putin ha mencionado, y hay que hablarle del gobierno ruso en general, pero bueno, hablemos de Putin, ¿no? Ha mencionado en los discursos que entonces la perspectiva es respuestas simétricas o en algunos casos asimétricas, ¿no? Que lo que quiere decir es que entonces vamos a apoyar a los que son pues tus enemigos, ¿no? Entonces vamos entonces a armarlos a ellos de esa manera, y si ellos te atacan, pues entonces fueron ellos, no fuimos nosotros, ¿no? Ese tipo de discurso. Si es que hay una mirada particular hacia el este asiático,
porque evidentemente las relaciones con Rusia o con la India pues son sumamente importantes y le han permitido a Rusia mantener, ¿verdad?, su economía a flote, y de hecho pues que está teniendo un importante crecimiento económico y un dinamismo particular. En el caso de Corea del Norte, o lo que se llama realmente la República Democrática Popular de Corea, es una situación totalmente diferente, ¿no? Durante los años 2000, en particular cuando Putin jugó, o digamos Rusia jugó un papel, digamos, de intermediario, y veía que en parte ese era su papel, no quería ser parte de Occidente, pero veía que también su papel podía ser un papel intermedio en relación a la diplomacia internacional. Y por ende, en los años 2000, en la medida que después de la disolución de la Unión Soviética, la situación de Corea del Norte realmente empeoró muchísimo, no es hasta los 2000 cuando llega Putin, entonces, que de hecho él hace su primer viaje en el 2000, 2001 aproximadamente, y entonces pues empiezan unas relaciones más tenues, ¿no? Porque durante los años 90 evidentemente esas relaciones colapsaron. Si es que en la medida en que llega... perdí el hilo del punto. En la medida en que Putin ahora está mirando a Corea del Norte, pues lo está viendo entonces en una perspectiva, tenemos que fortalecer a Corea del Norte, no solamente porque Corea del Norte es un importante productor de armamento. Sabemos que porque la guerra de Corea nunca terminó, pues evidentemente lo que continúa es un armisticio que en teoría pues nunca se firmó una paz. Y es bien interesante porque hace 4 o 5 años Trump intenta, ¿verdad?, llevar a cabo un proceso de desnuclearización que Corea del Norte estaba muy dispuesto a proseguir con tal de conseguir la paz y terminar la amenaza a Corea del Norte como, ¿verdad?, una amenaza de seguridad clara que tenían. Entonces, realmente ni Trump lo consigue por un montón de problemas internos que hubo en su gabinete, ni Corea del Norte insistió a Biden en continuar esas negociaciones. Biden lo que hizo fue lo contrario, fue tratar de aumentar la tensión en contra de Corea del Norte, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en China también. Y entonces Putin ahora ve esto como una posibilidad de entonces tener una relación con Corea del Norte y llegar a un acuerdo, digamos, mutuamente beneficioso, pero no es solamente un acuerdo entre amigos, realmente se está convirtiendo en una alianza militar. Si es que lo que estás viendo es esa respuesta, ¿verdad?, de parte de Rusia a lo que ha sido la coyuntura internacional, como una manera casi de reconstruir algunas alianzas que eran importantes para la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pues de alguna manera retomar esas relaciones. Por eso, por ende, visita a Corea del Norte, por ende también tiene una importante visita en Vietnam, y por ende entonces se dio el tema del submarino en Cuba y todo eso, ¿no? Así que eso es un ejemplo de cómo se reconstituye eso. Moverse en un juego de ajedrez toma muchas horas a veces. Oyéndote hablar, me da la impresión, o sea, de que podríamos estar delante de lo que es la reconstitución de los bloques económico-políticos de los tiempos de la Guerra Fría. Los rojos, allá, Rusia, China, Corea, y entonces los demócratas, Estados Unidos y el occidente europeo y todo lo demás, tú sabes, los buenos y los malos, y vamos a verlo en Hollywood más complejo que eso, claro, yo estoy simplificando esto, ¿no? Pero estamos delante de la reconstitución de antiguos bloques político-económicos. Esa es una buena pregunta. Hay obviamente unas características muy diferentes en términos de materiales, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que estaba tratando de decir con anterioridad, porque yo creo que aquí es importante ver también la postura de China en todo esto, ¿no? Exacto, eso iba a preguntar. Es importante. Durante la Guerra Fría sabemos, ¿verdad?, que hubo lo que se llama la famosa división sino-soviética. Y es interesante que en ese caso Corea del Norte es un país que siempre se trató de mantener de alguna manera soberano, ¿no? Y en parte también los chinos, parte de esa división sino-soviética surge a raíz de que había entre muchas razones, una desconfianza, particularmente que hubiese miembros del Partido Comunista Chino que fuesen pro-soviéticos. Por ende, para Mao Zedong, Zhou Enlai, todos estos personajes, ellos querían preservar la soberanía china, entre otros rollos que tuvieron con los soviéticos, con Khrushchev, etcétera. Así es que lo que tienes hoy en día, y ahí volvemos a los años de los 2000, una vez
vez Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear, particularmente porque se sentía amenazada por Estados Unidos, ¿no? Y la realidad de la península coreana, porque la invasión en Irak y todo esto, y Afganistán. Y entonces habían mencionado a Corea del Norte, el famoso discurso de Bush del eje del mar, ¿verdad? Sí. Y entonces, por ende, eso lleva a que Corea del Norte tome la decisión de salir del Tratado de No Proliferación, y entonces pues las superpotencias, las potencias, ¿verdad? En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas deciden sancionar a Corea del Norte, para entonces las sanciones pues se supone que hubiesen tenido ese impacto de moverlos hacia la desnuclearización, etcétera. Obviamente Corea del Norte nunca aceptó eso, y entonces en ese momento la misma Rusia sabía que posiblemente ese régimen de sanciones era demasiado fuerte con el mismo país, pero tenía buenas relaciones con China. Para China este era un tema fundamental, y China también estaba promoviendo una política internacional, digamos, de consenso. Estamos hablando de los años 2000, ¿no? Brincamos, ¿verdad?, hoy en día, y entonces vemos que para Rusia, dado las circunstancias geopolíticas, y particularmente porque a Rusia misma le han metido ¿cuántas son? Sobre 10.000 sanciones, pues realmente ya no le interesa continuar con el régimen de sanciones hacia Corea del Norte. Por otro lado, China lo quiere hacer, sí. Sí. Se nos ha terminado el tiempo. O sea que esto hay que seguir continuando después. Tenemos que seguir. Recordemos que el domingo son las elecciones en Francia, así que... Exacto. Bueno, la semana que viene... Segunda parte. Exactamente, sí. Segunda parte la semana que viene, mi gente. A nuestro querido Manolo Cos, que está recuperándose de una cirugía, le enviamos un fuerte abrazo y que te recuperes pronto y puedas regresar aquí a la mesa de Noticias Internacionales. Muchísimas gracias a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez, que ya regresó de vacaciones, ya está de nuevo aquí con nosotros. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.